La sutura continua intradérmica es con diferencia la técnica que consigue un mejor resultado estético. Esto se puede comprobar en la imagen que se ve proyectada, en la que se aprecia cómo, una vez finalizada esta técnica, solo van a quedar dos punzadas sobre la piel, por lo que si se consiguen aproximar de forma adecuada los bordes, la repercusión estética final será mínima. Para realizar esta técnica, en primer lugar, nos tenemos que posicionar de forma correcta. Para esto debemos situarnos de forma que nuestro eje cráneo-caudal esté situado a 90 grados respecto al eje longitudinal de la herida. Las personas diestras suturarán de derecha a izquierda y las personas zurdas de izquierda a derecha. La primera punzada, siguiendo la regla de los 3 milímetros, se situará aproximadamente a unos 3 milímetros del comienzo de la herida y a unos 3 milímetros del borde de la lesión, y desde un comienzo deberemos de atravesar exclusivamente la dermis. Debemos recordar no soltar el borde de la herida hasta que pase todo el cuerpo de la aguja para evitar que, al retraerse la piel, el propio cuerpo de la aguja corte el borde. Una vez realizada la primera punzada, tenemos que crear un nudo que sirva de tope para evitar que el cabo distal de la seda se introduzca dentro de la herida mientras realizamos la técnica de sutura continua. Para esto, y con la pinza en la mano no diestra, cogeremos la zona distal del cabo. Con el portaagujas realizaremos dos vueltas circulares desde delante hacia atrás. Una vez hechas estas vueltas, buscaremos con la pinza del portaagujas la base de inserción del cabo de la seda. Tras fijar con la pinza del portaagujas esta base, simplemente tenemos que estirar hacia adelante y hacia la izquierda con la pinza en el caso de los diestros y hacia adelante y hacia la derecha en el caso de los zurdos. Con este movimiento lo que vamos a conseguir es crear una lazada que servirá de tope, tal y como se muestra en esta toma mucho más cercana del vídeo. Ahora bien, con esta lazada sencilla no estamos totalmente seguros que no se vaya a introducir la seda dentro de la lesión. Para evitar esto realizaremos dos lazadas más exactamente igual que la anterior, pero con una modificación. No fijaremos con la pinza la base de inserción, sino la lazada que se ha creado con el primer movimiento. De esta forma, como resultado, obtenemos un nudo lo suficientemente grueso y fijo como para asegurarnos que no haya ningún problema durante la técnica. Dado que hemos tenido que trabajar con un cabo largo para poder conseguir realizar sin problemas los movimientos circulares, tenemos que cortar el cabo resultante, dejando unos 3-4 milímetros de este cabo. A partir de aquí comienza la verdadera técnica continua intradérmica. En primer lugar, tenemos que vertir el borde que vamos a puncionar ayudándonos de las pinzas, y siempre clavaremos la aguja en la dermis. Inmediatamente y con un giro de muñeca realizaremos un movimiento circular con el cual atravesaremos el espesor de la dermis. Hay que recordar que el borde de la lesión no se soltará en ningún momento mientras el cuerpo de la aguja se encuentre dentro de la dermis, ya que si hiciéramos lo contrario, por la retracción natural de la piel, podríamos romper el borde con el propio cuerpo de la aguja. Desde la primera punzada intradérmica es muy importante recordar que debemos de oponer de forma correcta los bordes. Para esto, la aguja ha de entrar en el punto contralateral por el que ha salido el material de sutura en el borde opuesto. En las siguientes punzadas y a lo largo de toda la herida se debe repetir la misma técnica. En las imágenes se aprecia lo útil que es fijar el cuerpo de la aguja en el extremo de la pinza del portaagujas, ya que de esta forma ganamos precisión a la hora de realizar las punciones. Una de las formas con las que podemos asegurarnos que estamos puncionando con la aguja el punto equidistante en el borde contralateral es realizar una pequeña tensión en el material de sutura para que nos marque de forma visual por dónde debería de entrar la siguiente punzada. Hay que tener especial cuidado en que el material de sutura siempre esté en contacto con la parte convexa de la aguja. Si el material de sutura se quedara atrapado en contacto con la parte cóncava, se crearía un nudo dentro de la propia herida que nos obligaría a retroceder con la aguja si todavía no ha pasado en su totalidad o a cortar y empezar desde el principio si ya ha pasado todo el cuerpo de la aguja.
Debemos recordar que el vídeo se ha grabado desde el mismo punto de visión que el terapeuta que aplica la sutura. Por esto, se pueden copiar los mismos movimientos en el caso de ser diestro. Podemos comprobar que la técnica se está realizando de forma correcta si vemos que el material que se observa dentro del lecho de la herida queda paralelo entre sí. En los puntos donde el material no esté paralelo, nos estará indicando que hemos puncionado dos puntos en los bordes que no eran los contrapuestos. En ese caso, al aproximar los bordes de la herida, quedarían irregularidades que se traducirían en una cicatriz. En el vídeo se utiliza un material de sutura que es el mismo que usamos en las prácticas de traumatología. Este material, que tiene un grosor de 3 ceros, es demasiado grueso y la aguja demasiado grande para realizar de forma correcta esta sutura, por ejemplo, en la cara, que es una localización de elección para esta técnica. Aún así, hemos seleccionado este material debido a que, gracias a su tamaño, nos permite ver perfectamente cómo se realiza la técnica durante la grabación. Tal y como se aprecia en el vídeo, según vamos avanzando en la técnica, podemos separar levemente los bordes con los dedos para comprobar que realmente el material de sutura está quedando paralelo entre sí. Repitiendo la misma técnica a lo largo de toda la lesión y una vez llegado al extremo contralateral de la herida, ya solo falta por realizar el nudo final. En primer lugar, realizaremos una punzada que, partiendo de la dermis, atravesará la epidermis, saliendo el material de sutura a través de la piel. Como siempre, no soltaremos el borde de la herida hasta que pase todo el cuerpo de la aguja. En esta imagen podemos comprobar cómo todas las punzadas realizadas dentro de la lesión y a nivel de la dermis han quedado paralelas entre sí, de forma que la aproximación de los bordes será correcta. El objetivo del nudo final es el de mantener la tensión que se le aplica al material de sutura para aproximar los bordes. En primer lugar, tensionaremos del material de sutura y, manteniendo la tensión, pinzaremos la base del material según sale de la piel, ayudándonos en este caso de un mosquito. De esta forma evitamos que el material se retraiga y que los bordes se vuelvan a separar. En este punto, y con la pinza en la mano no diestra, cogeremos la aguja. Mientras, con la mano diestra, con el portaagujas, realizaremos dos movimientos circulares de delante hacia atrás, al igual que hacíamos en el primer nudo de fijación. A continuación dejaremos la pinza y la aguja para realizar con la mano no diestra una pequeña tracción con el mosquito. De esta forma conseguiremos dejar en exposición un pequeño tramo de material de sutura que pinzaremos con el portaagujas. En caso de no disponer de un mosquito, podemos utilizar otro portaagujas. Tras pinzar la base del material de sutura que hemos dejado en exposición, soltaremos el mosquito. Inmediatamente, con la pinza en la mano no diestra, cogeremos la aguja para traccionar del material de sutura hacia adelante y hacia la izquierda, con el fin de conseguir una lazada al igual que lo hacíamos con el primer nudo de fijación. Del mismo modo que en el primer nudo de fijación no teníamos suficiente con una sola lazada, repetiremos este movimiento 2 veces más para conseguir un nudo lo suficientemente grueso y fijo como para mantener la tensión en el material de sutura que evite que se produzca una dehiscencia de la herida. En el caso que la persona que aplique la sutura sea zurdo, deberá realizar los mismos pasos pero de izquierda a derecha. Y en el caso de las lazadas para crear los nudos de fijación, dado que el portaagujas lo tendrá en la mano izquierda, tendrá que traccionar de la aguja o del cabo del material hacia adelante y hacia la derecha. Por último, ya solo queda cortar el exceso de material que ha quedado en el nudo final. Para ello, dejaremos un cabo de aproximadamente 3-4 milímetros de longitud. Una vez acabada la técnica de sutura, debemos de volver a comprobar que los bordes se han aproximado de forma correcta y no hay una irregularidad entre ellos. Para retirar esta sutura, seleccionaremos uno de los dos nudos de fijación y, traccionando de él, cortaremos inmediatamente por debajo del nudo el material de sutura. Usar una tijera de 2 puntas agudas es muy útil para poder tener un acceso correcto al material que queremos cortar. Una vez cortado uno de los dos nudos de fijación, tan solo nos queda por estirar del nudo contralateral para sacar todo el material de sutura.